Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos como invitado especial a Daniel Urbina, un crack developer. También se formó en toda la cantera de lo que es la empresa Uber. Tuvo su chance de emprender con una startup, fondear cerca de $1 millón para hacer este proyecto realidad. Y nada, para mí es un placer tenerlo hoy. Dani, creo que lo primero que te quiero preguntar, más que todo por el factor de la audiencia, es, ya que vamos a hablar sobre startups, emprendimiento, hay ciertos tecnicismos, ¿verdad? Y creo que la primera que me gustaría definir, porque la vamos a escuchar mucho en todo lo que es la conversación, es ¿qué es una startup? Cool. Bueno, buenísimo. Gracias, Tony, por tenerme aquí en los Dev Sessions. Para mí también siempre es un gusto poder explicarle a la gente qué es un startup. Sabemos que esta frase, ¿verdad?, ha sido muy reconocida, muy famosa en los últimos años, ¿verdad? Y muchas veces tal vez es difícil de terminar de entender qué es. Si comenzamos desde lo más básico, un startup es efectivamente un emprendimiento. La diferencia de un emprendimiento de una pyme, ¿verdad?, una pequeña y mediana empresa, es que un startup es por lo general de base tecnológica, es un software que tenga básicamente la capacidad de escalar o de replicarse, ¿verdad?, de gran manera, ¿verdad? O sea, básicamente algo que comenzás aquí desde Costa Rica tenga todo el potencial, ¿verdad?, que se pueda utilizar en todas partes del mundo. Okay. Eso en resumen. ¿Y por qué se hace esa diferenciación, verdad? ¿Por qué no puede ser un emprendimiento de, qué sé yo, de una soda, de un restaurante? ¿Por qué tiene que ser específicamente un producto tecnológico para que se denomine como startup o para que al menos se le trate como tal, ¿no? Porque incluso en todo el tema de inversiones, no es lo mismo lo que te van a invertir para hacer un restaurante que para hacer una startup, ¿no? Totalmente. Sí, yo diría, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y sabemos que ahorita vemos en la era digital, básicamente todo servicio, todo oferta se ha estado digitalizando en los últimos años, ¿verdad? Entonces por eso es que tiene tanto sentido de que todo lo que hoy conocemos se pueda básicamente replicar al mundo tecnológico y a replicarse de forma, ¿verdad?, de que, como te decía antes, que sea escalable a nivel mundial. Tal vez los ejemplos más famosos, ¿verdad?, que conocemos es Uber, ¿verdad?, definitivamente. Entonces lo que antes era ir a pedir un taxi en la calle, ¿verdad?, hoy puedes hacerlo desde tu celular. Lo mismo con Uber Eats, ¿verdad?, un Rappi. Antes te tocaba ir a, no sé, comprar tu comida, tus alimentos, hoy puedes hacerlo, ¿verdad?, sentado desde tu casa. Entonces es el concepto principal, ¿verdad? Todo servicio en la era en la que vivimos se está digitalizando, ¿verdad? Y hacia ahí van todas las industrias, todos los servicios. Claro. Creo que un factor también importante del todo el tema de las startups es que normalmente, ¿verdad?, un negocio como un restaurante, si quiere escalar, normalmente la forma de escalar es por los colaboradores que están dentro de la empresa crecen a raíz de lo que crece el negocio. O sea, si yo tengo a 4 cocineros y a 4 personas que atienden, ¿verdad?, que enseñan el menú y todo, llevan la comida, eso puede llevar hasta un máximo de, qué sé yo, 100 clientes, 200 clientes al día en un restaurante. Pero es muy curioso cómo la startup, o sea, pueden ser 3 chavales ahí con una computadora y llegar a 1 millón, 10 millones de personas. O sea, creo que ese límite o esa escalabilidad es lo que lo hace como diferente, ¿no? Totalmente. Yo creo que uno de los mejores ejemplos, ¿verdad?, y creo que hasta salió en la película, la de Facebook, ¿verdad?, y lo que hizo Mark Zuckerberg desde su dormitorio en Harvard, cuando arrancó Facebook, ¿verdad? Entonces, esa capacidad, ¿verdad?, que hoy una persona con simplemente tener acceso, ¿verdad?, a una computadora puede realmente impactar el mundo. Entonces, estamos viviendo en esa era en la que hoy un estudiante de una universidad puede generar el impacto a nivel del mundo, ¿verdad? Y eso es un poco lo que queremos hablar hoy y motivarlos, ¿verdad?, de que eso efectivamente es posible. Ahora, creo que todo el tema del emprendimiento está en las cabezas de todo el mundo, de que creo que desde pequeño siempre te han inculcado ese tema de haz algo propio, ¿verdad? O no trabajes para alguien el resto de tu vida. ¿A vos quién te inculcó eso o por qué emprendiste en primera instancia? Súper. Sí, yo creo que yo siempre lo he dicho con inversionistas, con amigos, ¿verdad? Yo creo que siempre he tenido un espíritu emprendedor. Me acuerdo desde pequeñito, ¿verdad? Me interesaba hacer websites, entonces vendía los websites con Webflow y otras herramientas, ¿verdad? Desde pequeño amigos, ¿verdad?, y emprendimientos. Entonces, desde pequeñito siempre anduve como sumamente, tenía esa espinita de emprender.
Y aparte de eso, ¿verdad? Mi papá también, por lo general, estaba en sus negocios, quería desarrollar sus proyectos, ¿verdad? Incluso renunció en algún momento a un trabajo sumamente estable, corporativo, ¿verdad? Para seguir su sueño de emprender. Entonces, creo que eso de alguna manera se va formando desde pequeñito. Creo que todos lo tenemos, ¿verdad? Pero creo que siempre ocupas como esas dos personas también alrededor tuyo que te terminen de motivar, ¿verdad? A mandarte al agua. Claro. Es difícil hacer esa transición, ¿verdad? Pero si vos sabes que lo tenías, ¿verdad? Y siempre has querido emprender, creo que es algo que tenés que seguir el sueño, ¿verdad? Claro. De hecho, al menos en mi caso, emprender, creo que, no sé si yo lo tuve tan presente, al menos desde el tema de mi núcleo familiar, no había nadie que emprendiera. Yo creo que yo fui uno de esos primeros que rompió como esa pared. Aunque creo que de donde a mí me llega esa información o ¿verdad? Ese sentimiento de querer emprender, es que literalmente yo no vengo de una familia que tiene, ¿verdad?, un montón de dinero, sino que vivíamos justo. Entonces yo no podía tener, qué sé yo, los mejores juguetes, todo lo que saliera del año. Entonces a mí me tocaba muchas veces construir mis propios juguetes. Claro, entonces este tema de hacer algo desde cero y yo poder usarlo y yo le sacaba todo el provecho a esos juguetes, creo que fue lo que me enseñó a mí como, o sea, vos puedes crear algo y usarlo para vos mismo y disfrutarlo, ¿no? Eventualmente, ¿verdad? Cuando yo tengo que tomar la decisión de qué voy a estudiar, en mi caso, no sé, es como raro llegar y pensar, quiero estudiar para ser emprendedor. Creo que lo más cercano a eso es estudiar como administración de empresas, pero creo que es un concepto un poco no tan similar a emprender como tal. Creo que ya es una fase donde vos estás administrando un negocio que ya sirve, no los cimientos. Entonces, al igual que vos, elegimos todo el tema del desarrollo de software, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, al menos en tu caso, ¿por qué elegiste desarrollo de software? ¿Por qué no te fuiste directo como a emprender? Súper. No, buenísima pregunta. Y creo que yo también viví una experiencia muy similar. Mi papá siempre también, parte de sus cosas que estaba haciendo, como para volver a la pregunta anterior, en algún momento estuvo muy metido en temas de construcción, ¿verdad? Trabajando con arquitectos, con ingenieros, ¿verdad? Y en algún momento me habían vendido el sueño de que quería ser arquitecto de casas. Y yo le dije un día a mi mamá, me acuerdo, mami, ya no quiero ser arquitecto de casas, quiero ser arquitecto de software, ¿verdad? Y ella como, ¿sabe cómo se construye eso? Okay. Entonces, en fin, creo que también por el potencial que vi, ¿verdad? De yo comenzar a tener el control de qué es lo que quiero desarrollar, de todas mis ideas que tenía, ¿verdad? En su momento, poder tangibilizarlas en un producto, fue lo que definitivamente me comenzó a llamar la atención de estudiar informática, de estudiar software, ¿verdad? Y al final ese fue un poco, ¿verdad?, el camino que tomé y por dicha, ¿verdad?, con todo lo que ya también sabía de otros temas, en fin, creo que fue la decisión al final correcta, ¿verdad? Claro. Qué curioso que menciones eso, ¿verdad? El tema de, bueno, está el ser un arquitecto para hacer casas y está el arquitecto para hacer productos de software. Y es muy curioso porque yo lo he hablado incluso con ciertos colegas que ya tienen, ¿verdad?, su negocio de startups, y ellos muchas veces dicen, en vez de construir una casa, prefiero construir un producto de software que va a ser rentable para el resto de la vida, pagándome mensualmente mucho más de lo que me puede dar una renta. ¿Eso cómo lo ves vos? O sea, ¿hace sentido? ¿No hace sentido desde tu punto de vista? Sí, o sea, yo creo que al final el software es una inversión, ¿verdad? De alguna manera es un asset que construís y que ojalá a largo plazo, mediano plazo, largo plazo, pueda rentabilizar y monetizarlo definitivamente, o de alguna manera solucionarle, ¿verdad?, un problema que tiene alguien, ¿verdad?, un cliente, una empresa. Así que creo que definitivamente estoy de acuerdo con vos, ¿verdad? De nuevo, en la era en la que vivimos, ¿verdad?, cada vez es más el acceso a tecnologías, a gente capacitada, ¿verdad?, y poder realmente construir software súper valioso, ¿verdad?, que te pueda generar algún tipo de rendimiento, retorno, ¿verdad? Claro. Sí. Ahora, algo curioso, y como nosotros ya nos conocemos, somos buenos amigos, hay una historia que a mí me da como mucha gracia y también como que me da esa perspectiva de, wow, o sea, Dani era un loco en su momento por cosas que hacía que yo admiro, de que, wow, yo a los 11, nada, seguía jugando con juguetes, no, ¿verdad? Pero hay una historia tuya de todo el tema de memorizar cosas, ¿verdad? Que me gustaría que lo compartas como para que ellos comprendan un poco de quién eras vos antes incluso, ¿no? Sí, bueno,
por lo general, ¿verdad? Cuando me estuve metiendo muchísimo en este tema de startups, definitivamente, bueno, no mis héroes, ¿verdad? Pero comenzó a ser muy relevante para mí saber quién estaba detrás de las empresas y de las compañías. Entonces, literal, agarré como juego identificar a los top 100, ¿verdad? O top 200 CEOs en ese momento, ¿verdad? O personas que habían fundado las empresas, como para entender bien de dónde es que venían, qué conocían, cómo vivían, ¿verdad? Y creo que me llegué a memorizar, ¿verdad? Los top 100 CEOs de las empresas más top de Silicon Valley, ¿verdad? Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, ¿verdad? Facebook, Instagram, Twitter. Entonces, todos estos, ¿verdad? Grandes emprendedores que arrancaron tal vez como uno, desde literal el dormitorio de la universidad, y hoy son empresas mundiales, ¿verdad? Claro. Millones de dólares que han generado demasiado impacto y que incluso impactan todos los días las vidas de uno, ¿verdad? Entonces, sí, creo que nada más como juego, pero o sea, en vez de meterme a la parte del aspecto técnico, me metí más bien a quién está detrás, ¿verdad? De esta tecnología que hoy utilizo todos los días. Claro, y de hecho, bueno, te lo pregunto porque esto yo lo he visto, o sea, no solo en vos, porque incluso vos llevas hasta ese punto de saber los specs como de su patrimonio y todo, ¿no? O sea, no solo el nombre, sino quién es esa persona, como ese tipo de persona que se sabe todos los carros que van saliendo y los specs y todas las cosas de ese carro nuevas, que los hace increíblemente valiosas, incluso después como para ir a vender productos, porque se nota que es un experto, ¿no? Ahora, normalmente cuando se emprende, creo que siempre hay como dos formas o dos puertas. Te vas por la de emprender siendo el hustler o la persona no técnica de un producto, o sea, el que va a ir a vender, y luego está la persona como técnica, ¿verdad? Que es, creo que se le conoce como el geek, la persona que, al menos en software, ¿verdad? Está detrás haciendo el proyecto, el producto. En ese caso, vos pareces que muestras dos imágenes hasta cierto punto, ¿no? Porque estudias desarrollo de software, pero también tienes este espíritu de hustler. Sí. Sí, no, definitivamente creo que lo vi como un complemento y creo que eso fue también como el paso natural que me hizo a terminar de estudiar software. Por lo mismo, ¿verdad? Conocía un montón de ideas, seguía mucho lo que pasaba en Silicon Valley, estaba muy, ¿verdad? Me encantaba el ecosistema de emprendimiento y había visto lo que estaba pasando aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Con casos como Rappi, como Hugo, ¿verdad? Como Pedidos Ya, ¿verdad? Como Slidebin también, que es Tico, ¿verdad? Mucha gente conoce acá. Y creo que el paso natural era, ok, ya tengo las capacidades por lo menos, ¿verdad? De pensar que puedo construir una empresa, ahora sí, ocupo las herramientas técnicas. Y eso fue un poco al final lo que me motivó, ¿verdad? Ahí ingresé a la universidad, incluso ahí en la universidad conocí también a quien fue ahora mi CTO o mi socio técnico, ¿verdad? Y ahí comenzamos también a pelotear ideas y creo que generamos un buen mix, ¿verdad? De compatibilidad, ¿verdad? En estrategia, al final montamos la empresa juntos. Claro. Algo curioso que me gustaría como recalcar, ya que creo que es algo que tal vez se vaya a hablar bastante. De hecho, vos ya lo mencionaste, todo el tema de Silicon Valley. Por allá luego entra todo este tema de Y Combinator, ¿verdad? ¿Qué es, no? Porque yo siento que, no sé vos, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, a lo que yo podía ver, a lo que yo podía admirar, era todo ese tema de Twitch, Airbnb, Facebook, obviamente. Todas esas cosas que en Latinoamérica para mí no eran posibles. O sea, hay que dejarlo claro, para mí no era algo como posible. Yo veía como que yo tenía que ir a Silicon Valley para yo poder ser un startup founder exitoso. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es Silicon Valley? ¿Qué es Y Combinator? Sí, Silicon Valley para mí es un efecto, literal un efecto de red de innovación. Mucho de gente que habla, y tal vez para ver el contexto, Silicon Valley es un pequeño pueblito, ¿verdad? Ni siquiera es el nombre del pueblo, pero es un lugar en California, ¿verdad? En Palo Alto específicamente, donde muchas, ¿verdad? Personas han venido a fundar sus empresas tecnológicas. Ahí están empresas como Facebook, como Instagram, como Intel, ¿verdad? Grandes empresas que hoy de alguna manera son las que construyen los productos con los que trabajamos todos los días. Pero lo más importante al final es la gente, ¿verdad? Entonces ese mix de cultura de gente que sabe de software, gente que sabe de armar empresas, gente que sabe de psicología, gente que sabe de sociología, ¿verdad? Entonces ese mix de cultura, que es lo que ha hecho, ¿verdad? Que un espacio como Silicon Valley hoy
sea, ¿verdad?, ese lugar ideal, ¿verdad?, para lanzar tu empresa. Esto se ha tratado de replicar en otros lugares del mundo, ¿verdad? Pero tal vez ese es como el ideal, ¿verdad? Y ya vemos que poco a poco esto se comienza a replicar en otras partes del mundo, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica también cada vez más estamos como creando un ecosistema, creando también casos de éxito, que eso al final es lo que definitivamente crea el ecosistema, pero eso es Silicon Valley, ¿verdad? Claro. Ahora, todo este tema también de Y Combinator es algo como que hasta cierto punto en Latinoamérica yo lo he visto, no al nivel obviamente de Y Combinator, que de ahí, Y Combinator es como una especie tal vez como de incubadora, se podría decir, de startups, donde viene Twitch, Airbnb, Reddit, o sea, empresas top. Y creo que una de las cosas más importantes, obviamente, además de, de toda la mentoría que te dan como para que realmente tengas éxito y saltar todos esos obstáculos, es como los cracks que tenés alrededor, ¿no? Porque al final fundar una startup no siempre es solo. De hecho, que muchas veces se hace con colegas. En tu caso, ¿verdad? Tu CTO. ¿Cómo fue para vos el tema de tener un equipo de trabajo para hacer esto? ¿Por qué no lo hiciste solo? ¿Lo ves viable hacerlo solo? ¿O necesitas 100% ayuda de alguien más para hacerlo? ¿Cuál es tu opinión? Total. Entonces, creo que hay dos pasos. La primera, ¿verdad?, es si efectivamente es crucial o necesario pasar por una incubadora, una aceleradora. Para dar contexto también, estas son empresas que se dedican a asesorar a startups en etapas tempranas y darles las herramientas que necesitan, ¿verdad?, para poder escalar su producto, ¿verdad? Tal vez de alguna manera no haciendo o no retomando los problemas que anteriores hayan hecho, ¿verdad? Entonces, como acelerar ese proceso, ¿verdad?, de sacar, de armar validar una idea, armar un producto, ¿verdad?, y sacarlo al mercado. Eso básicamente es como las 3 fases por lo general, pero eso es lo que por lo general se encarga una incubadora y una aceleradora. Entonces, creo que sí es importante, ¿verdad? Es más, lo vería crucial en esos espacios, ¿verdad? Tenés a gente que ya ha pasado, ¿verdad?, literal, como dicen, por donde asustan. Entonces, ¿cómo hacer, verdad, para poder tener una hoja de ruta, ¿verdad?, mucho más clara y no improvisar, al final de cuentas, ¿verdad? Le estás dedicando tiempo, probablemente le estás dedicando dinero también y te puedes asesorar de gente que ya ha construido, ha tenido éxito en el pasado. Esa es la una. Y la segunda es crear un equipo alrededor tuyo, ¿verdad? Un startup es intenso, ¿verdad?, en trabajo también. Entonces creo que también necesitas tener socios, ¿verdad?, con quien puedas pelotear ideas, terminar de estructurar el producto, ¿verdad? Ojalá sea gente técnica que tenga la capacidad de construir el producto, ¿verdad? Y que por lo general de ahí no tengas que ir a delegar todo el servicio, ¿verdad?, con alguien más. Entonces, esas serían mis 2 recomendaciones. Ok. Ahora, parte de lo que hace Y Combinator también es que te fondea, creo, si no me equivoco, son como $100,000 por un 7% de equity, ¿verdad? O sea, de lo que es la compañía. Que de hecho es, no sé, vos qué dirías, pero es mucho equity para hacer tan poquito, digamos, de $100,000. Pero también, o sea, el nombre que te está dando detrás creo que es el valor que aporta de por qué se llevan ese pedazo del pastel, ¿no? Pero en todo el tema de Latinoamérica, ¿cómo está todo el tema del levantamiento de capital? ¿Es algo como sencillo, casi no se ve, hay que buscar, no sé, inversiones en Estados Unidos, en otras áreas? ¿O cómo va este mundo? Sí, buenísimo. Entonces, creo que también para darle contexto a la audiencia, ¿verdad? Creo que hay 2 formas, o tal vez vamos a hablar de 2 formas principales que vos puedas arrancar un proyecto de un startup. La primera es hacerlo, lo que llaman bootstrap, es básicamente hacerlo sin necesidad de salir a levantar capital. Ahorita hablamos del tema de levantamiento de capital. Entonces, si no querés tener inversionistas, no querés, ¿verdad?, ir a levantar capital, puedes hacerlo solo, ¿verdad? Creo que el riesgo es que simplemente al final vas a invertir de tu dinero, ¿verdad? El tiempo probablemente de desarrollo va a ser más largo y por lo general de ahí, si lo haces solo, ¿verdad?, no vas a tener otros socios, ¿verdad?, con quien puedas compartir ideas y demás. Ese es un camino, ¿verdad?, que hay mucha gente que lo hace, ¿verdad?, y hay casos de éxito, pero ahí también hay casos que no. Y la segunda, ¿verdad?, es este tema que estás hablando de levantamiento de capital o fundraising, que más y más también se va dando a conocer en Latinoamérica, pero es
básicamente la posibilidad de que inversionistas o gente tercera inviertan en tu idea. Hay diferentes fases, fase Friends and Family, en donde básicamente comenzás a levantar lo mínimo que ocupás, ¿verdad?, para armar ese prototipo. Esa es la primera ronda, se llama Friends and Family. Después está una ronda pre-semilla, que van de tickets desde $1 millón hasta $3 millones. Después la semilla, de 3 millones hasta, yo he visto rondas hasta 10 millones, ¿verdad? Ya Serie A, Serie B, Serie C, ¿verdad? Y esas son las famosas empresas que escuchamos, ¿verdad?, en las noticias. Pero esa es la segunda opción, ¿verdad? Es entender que existe gente actualmente invirtiendo en ideas de software, startups. Hay un ecosistema activo actualmente en Latinoamérica que está invirtiendo en estas ideas, ¿verdad? Y bueno, nosotros decidimos optar por ese camino, ¿verdad?, de levantamiento capital. Por supuesto, como decías, ¿verdad?, el único contra es que no es un contra, al final tenés que diluir tu capital accionario, ¿verdad?, porque tenés ya ahora sí inversionistas, pero tenés a 7 cracks en muchos casos, ¿verdad?, o X cantidad de cracks atrás de tu equipo también, terminando de apoyarte para acelerar aún más, ojalá, el éxito de tu empresa. Claro. Igual que yo no lo veo tampoco como algo malo, ¿verdad? El tener que ceder equity o capital o, bueno, acciones de tu empresa, porque si vos hasta te pones a pensar, Elon Musk no es el 100% dueño de sus empresas. Entonces, si los grandes líderes de todo este tema de emprendimiento no lo hacen, ¿por qué vos quisieras conservar el 100% de tu empresa? De hecho, que hay como, no sé si un chiste, pero hay como una analogía o metáfora que es, o sea, yo prefiero tener el 1% de un unicorn company, ¿verdad?, que es una compañía que a nivel de valoración es $1 billón, o sea, $1,000 millones, a, no sé, tener el 100% de cero, o de, qué sé yo, no sé, de algo muy pequeño, ¿no? Entonces, hace sentido. Ahora, lo que quiero aclarar es que esos números que vos decís, ¿verdad?, de, qué sé yo, $100,000, $1 millón, 3 millones, 10 millones, esto es en contexto a nivel, ¿verdad?, Costa Rica, Latinoamérica, ¿no? Porque, o sea, si nosotros nos vamos a lo que es venture capital y levantamiento en lo que es Estados Unidos, o sea, pre-pandemia, habían valuaciones de, ¿qué?, $100 millones, solo una presentación de PowerPoint. O sea, ni siquiera había un producto, era solo como pitchar una idea, ¿no? Sí. Entonces, eso tal vez es como, yo diría que es la oportunidad también de la industria en la que están en los startups, ¿verdad? Que es un tema al final de mucha especulación, y por lo general también hay diferentes factores que terminan, ¿verdad?, de hacer esto que decías, de que las valuaciones sean gigantes o grandes. No sé, ¿verdad?, el equipo, entonces por lo general vienen founders o los que están fundando la empresa, venían de X empresa o venían no sé, venían de hacer en exit, acaban de vender otra empresa, entonces eso ya generaba como una reputación, ¿verdad?, de que esta empresa la iba a pegar, ¿verdad? Entonces son diferentes factores que al final toman en cuenta, ¿verdad?, de que la evaluación sea tan alta. Lo mismo, ¿verdad?, pasó también con las tendencias que han pasado en los últimos 5 o 10 años, ¿verdad?, que se vino toda la tendencia de cripto, todos los startups haciendo cripto, ¿verdad?, en blockchain y demás. Ahora que estamos viendo lo mismo con AI, entonces, si tu startup está en esta industria, la posibilidad de que la evaluación de la empresa sea mayor, va a ser mayor, ¿verdad? Y el potencial también de recibir fondos, ¿verdad?, va a ser también más alto. Entonces, también, ¿verdad?, un poco, si no tienen idea, ¿verdad?, o no saben por dónde arrancar, si es que no tienen todavía su startup, eso podría ser una recomendación de que vean un poco por dónde es que están las tendencias de las industrias, ¿verdad? Y ahorita, volviendo al tema de AI, ¿verdad?, ahí ya estamos viendo que también hay mucho interés de parte de inversionistas de invertir en ese tipo de empresas. Claro. Ahora, creo que les hemos dado demasiado ya contexto a la audiencia, ¿verdad?, como para entender un poco de lo que ya hemos estado hablando. Creo que me gustaría profundizar un poco en lo que es tu emprendimiento, ¿no? Que en este caso tu startup se llama Indie, ¿no? Quiero saber de dónde nace y cuál es la idea detrás de Indie y cómo surgió todo. Sí, buenísimo. Entonces, Indie o Inditech es el diminutivo de independientes. Tal vez para darles contexto, yo anteriormente fui gerente de estrategia de operaciones para Uber Latinoamérica. Estando ahí nos dimos cuenta, ¿verdad?, que existía una gran oportunidad para
dignificar o darle servicios financieros a los trabajadores independientes de plataformas, todos los conductores y los repartidores de Uber, Rappi, Pedidos Ya, todos estos, ¿verdad? Que son más de 300,000 personas en Costa Rica y a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Son más de 5 millones de personas que se dedican a esto. Nos dimos cuenta que había una gran oportunidad de darles acceso a servicios financieros. Entonces, en resumen, ¿verdad? Construimos básicamente un API que básicamente nos permite extraer las ganancias de todas las plataformas para las que ellos conducen o trabajan, extraer esta información y hacer un histórico de ingresos, ¿verdad? Y de sus ganancias, y en base a ese histórico de ganancias e ingresos, les damos acceso a servicios financieros, ¿verdad? Puede ser un crédito, un préstamo, acceso a un financiamiento vehicular. Eso en resumen, ¿verdad? Es Indie. Como te decía, ¿verdad? Esto viene mucho del contexto a partir de lo que yo vi en Uber, okay. Y del gran problema, ¿verdad? Que ellos tenían al ser trabajadores independientes que no pueden, ¿verdad? Justificar sus ingresos ante una entidad tradicional como un banco. Claro. Ahora, creo que una de las cosas más importantes a la hora de emprender es la idea, o al menos no sé si es como de las más importantes, pero al menos es de donde se comienza todo, ¿no? O sea, todo viene de una idea de que, ok, quiero hacer esto, quiero resolver este problema en el mundo, y en base a eso vos empezás. Indie, ¿cómo nació? O sea, ¿cuál fue la idea inicial tuya? ¿Cambió mucho a lo largo del tiempo? Sí. No, justo, yo creo que estoy súper de acuerdo con vos. Agregaría que la idea es igual de importante que el problema también. Entonces yo diría que tal vez como recomendación es enamórense del problema y que ojalá del problema que estén tratando de resolver sea lo suficientemente grande, ¿verdad? Para que ustedes puedan dedicarle de su tiempo, ¿verdad? a ese problema, y de ahí definitivamente va a venir la idea. Entonces sí, o sea, los problemas tienen que ser de alguna manera ese primer insight que vos tenés para vos comenzar a desarrollar tu idea, pero sí. Ok, ahora, hasta cierto punto, como para que a vos se te ocurre la idea, y creo que ya lo tocamos, o sea, vos puedes ser el hustler, puedes ser el geek, pero a nivel como de tu criterio, el CEO debería de ser técnico. ¿O qué pasa si yo no soy técnico? Tengo que buscar a alguien técnico. En tu caso, ¿cómo fue también? Sí, buenísimo. Definitivamente, ¿verdad? Y eso también, bueno, si lo volvemos a hablar con respecto a lo que buscan los inversionistas, en qué tipo de empresas invertir, definitivamente hay un gran índice de éxito si el fundador o el CEO es técnico, o si conoce, ¿verdad?, qué es requerido, ¿verdad?, para construir un producto. Así que mi recomendación, y hablándole directamente a tu audiencia, ¿verdad?, ya de alguna manera ustedes tendrían una gran ventaja al tener esas capacidades y esas herramientas, ¿verdad?, poder construir un producto. Entonces, mi recomendación y retrospectiva, ¿verdad?, para atrás es ideal que los fundadores o que el equipo, ¿verdad?, los miembros fundadores sean personas técnicas. Siempre lo habíamos hablado, ¿verdad?, es más fácil enseñarle administración o áreas legales o aspectos de operaciones a un fundador técnico, ¿verdad?, que al revés, que enseñarle a alguien que sea muy bueno en operaciones, a alguien que sea muy bueno en administración, enseñarle capacidades técnicas, ¿verdad? Probablemente el tiempo que le tome a esa persona de llegar a ese nivel va a ser muchísimo más largo. Entonces, ya todas las personas que tienen un background técnico, ¿verdad?, que saben construir productos, creo que van en ventaja de que si el mundo de los startups les gusta, ¿verdad?, creo que está en un buen momento, ¿verdad?, para mandarse el agua, e incluso, ¿verdad?, hasta podrían delegar toda esa parte operativa, legal, ¿verdad?, que siempre trae el armar una empresa. Pero a tu pregunta, ¿verdad?, creo que sí es crucial de que el equipo técnico fundador sea un equipo técnico. Claro, de hecho, no sé, algo que yo promuevo mucho es todo este tema de aprender programación, no por si quieres ser un developer, es que ya es una habilidad demasiado buena. Yo veo la diferencia entre hablar con alguien que es developer y alguien que no es developer. O sea, su habilidad de resolución de problemas, la del developer está acá, y la de alguien, vamos a decirle, que no ha tenido experiencia con eso, está acá. Y entonces en todo el tema del emprendimiento, como vos lo decías, no es tanto la idea que se te ocurra, la solución, porque la solución puede o no ser la correcta, es el problema. Pero vos tenés que ser muy bueno resolviendo problemas para poder llegar a ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, al menos a vos, ¿cómo te tocó el tema de
pucha, tengo esta idea, entiendo este problema en la sociedad, pero ¿cómo valido que es un verdadero problema y no estoy haciendo algo que ya alguien hizo o que ni siquiera alguien me va a pagar por eso? Porque al final, hasta cierto punto, tiene que ser comercializable, ¿no? Sí. No, buenísimo. Creo que aquí podemos extendernos mucho porque hay diferentes estrategias y metodologías. Hay un libro muy bueno que se llama The Lean Startup de Eric Ries, que da básicamente como cuáles son esos pasos básicos, ¿verdad? Para idear, prototipar y sacar a mercado una idea que tengas. Eso, ¿verdad? Son años ya de experiencia que tiene mucha gente, entonces no es necesariamente que uno arranca de cero, puedes agarrar diferentes herramientas, ¿verdad? Y que eso sea la base para comenzar a construir. Esa es una de las primeras, ¿verdad? Fue una de las primeras caminos que yo tuve, ¿verdad? Informarme muchísimo, ¿verdad? Para terminar de construir el producto, la idea que estaba desarrollando. Y sí, y la segunda, ¿verdad? Que he hablado muy bien, el tema de validación es hablar con los usuarios, ¿verdad? Eso tal vez es lo más básico, pero mucha gente no necesariamente lo aplica. Entonces, cuando tengas un problema, estás identificando un problema. Y bueno, la otra es también que si ese problema vos lo tenés directamente, es mucho más fácil. Así vos sos tu mismo usuario y te estás resolviendo un problema vos. Okay. Pero en fin, tal vez que lo subestimamos mucho, ¿verdad? Pero la capacidad de hablar directamente con el usuario y estar jodiendo, ¿verdad? ¿Qué ocupás? ¿Cómo lo ves? Estar dándole el producto, el acceso al producto, ¿verdad? Constantemente para que él te dé la recomendación de qué cambios hacer. Es algo que subestimamos mucho, ¿verdad? Pero creo que es el camino correcto para saber, como decías, si vas en el camino correcto a realmente solucionar el problema. Claro. Algo curioso que quería, o al menos hacer un paréntesis ahí. Bueno, al día de hoy, DevLife es también categorizada como una startup hasta cierto punto, pero es una EdTech, Educational Technical Startup. Y creo que para yo poder llegar a este punto, no fue como tan sencillo de que, bueno, se me ocurrió y todo surgió. O sea, yo antes de esta idea tuve otra, que era To Train, que era como para todo el tema de online fitness, ¿verdad? Todo el tema de gimnasios y esto. Y claro, todo comienza con una idea, ¿verdad? Bueno, en realidad era más que todo por la necesidad de resolver un problema y yo estaba buscando cualquier problema que resolver y al menos el tema del gimnasio, traquear como los pesos y todo, para mí era algo que a mí no me gustaba hacer en un blog de notas, entonces creo que todo nace desde eso. Ahora, la bronca que es tirarse una startup solo es difícil y te lo digo porque yo lo he experimentado DevLife solo. Entonces muchas veces uno piensa en buscar como una cierta como acompañamiento de yo no quiero ir a pelear solo con el monstruo, ¿verdad? De hecho que con To Train yo le comenté la idea a varios amigos, creo que tuve como 3, ¿verdad? Co-founders, se podría decir en su momento, todos se salieron, ¿verdad? Entonces es extraño, ¿no? Porque está este tema de o emprendo solo y todo depende y decae en mí, de si yo fallé yo, o bueno, me junto con unos colegas, tiramos en marcha y a ver qué sale. En tu caso, ¿cómo fue esa experiencia con respecto a socios o co-founders? Sí, buenísimo. Creo que es crucial lo que decís, ¿verdad? Al final, volviendo al tema, si ya, creo que vale la pena retomarlo, recalcarlo, si tu idea es ir a levantar capital potencialmente, ¿verdad? De inversionistas para que inyecten capital y que puedas sacar este producto, ¿verdad? En un tiempo más corto, los inversionistas van a invertir en equipo, ¿verdad? Muy pocas veces invierten en lo que llaman un solo founder, que es una persona tratando de hacer todo. Entonces al final tiene sentido el hacer un equipo de cracks, ¿verdad? Alrededor tuyo, que uno sea muy bueno en una cosa, el otro sea muy buena cosa y que todos tengan un mismo enfoque, ¿verdad? Pero generar un producto detrás, un equipo detrás de un producto es crucial. Es más, muchas veces vos, ahora lo decís, ¿verdad? Hablan de Elon Musk, hablan de Mark Zuckerberg, hablan de, no sé, de Jack Dorsey, el más de Twitter, pero no hablan, ¿verdad?, de quiénes eran los otros 2 o 3 que estaban detrás de ellos, ¿verdad?, realmente ayudándole a construir su producto. Entonces, es crucial. En mi caso, como te decía, tal vez el primer co-founder que tuve fue una persona que conocí, ¿verdad?, un amigo mío que conocí estudiando en la U. Estábamos estudiando informática juntos, comenzamos a pelotear un par de ideas, ¿verdad? Y simplemente conectamos muy bien y
Eso fue, ¿verdad? Creo que el primer paso, ¿verdad? Decir, ok, vamos en buen camino, usted agarra esta parte, yo agarro esta parte, ¿verdad? Comenzamos a delegar un poco de todo el trabajo que había que hacer, pero muchas veces, ¿verdad? Las historias normales es que esto arranque por amigos, ¿verdad? O conocidos que tenés para terminar de armar ese equipo, ¿verdad? Entonces, sí. Ahora, en mi caso, como To Train no fue un éxito, ¿verdad? Y pues vale 0, ¿verdad? Porque nunca salió realmente al mercado. Que mis co-founders o socios se salieran, pues no implicaba realmente nada, pues no había ni siquiera nada legal, ¿verdad? Pero ya para una idea que ya está montada, ¿verdad? Que ya incluso recibió capital, que ya, no sé, puede ya estar generando ciertos ingresos. ¿Qué pasa cuando un socio se sale, un co-founder, por ya sea alguna situación personal o algo? O sea, ¿cómo hago yo para proteger mis acciones? O bueno, si esa persona se va, se lleva las acciones de por vida, no hace nada, se desaparece y sigue lucrando del esfuerzo que hacen los otros miembros del equipo, ¿o cómo funciona eso? Sí, sí, digamos, estas son cosas que al final toca aprender, ¿verdad? O sea, aparte de toda la complejidad técnica que tiene el armar un startup, hay otros aspectos legales también que muchas veces, diría, entre comillas, suena aburridos, pero son importantes, ¿verdad? Poder delegarlo con un asesoramiento legal y demás. Pero para tu pregunta, al final, muchas veces se utiliza, es una mejor práctica usar un concepto que se llama un vesting agreement. Básicamente es un documento que todos los socios de alguna manera firman en el momento que inician a trabajar. Y por cada año que pase, él va desbloqueando un 25% del total de sus acciones, ¿verdad? Eso básicamente te permite a vos tener tranquilidad de que tenés equipos que están comprometidos con la visión. Y al final, como decías, ¿verdad? Que después de 2-3 años de haber trabajado, ¿verdad? Simplemente yo decido irme y me quedo, ¿verdad? Con un gran porcentaje de la empresa. Okay. Entonces, este tipo, ¿verdad? De instrumentos legales al final son aburridos a nivel técnico, ¿verdad? Technicalidades técnicas legales, pero es importante ir como empapándose de todo esto, ¿verdad? Para en el momento que decidas, ¿verdad? Hacer una sociedad con un equipo de socios y potencialmente ir a construir un producto. Ok. Ahora, supongamos que ya la idea corre, ¿verdad? Ya empieza a rodar el vehículo, ya empieza a tomar tracción. Pucha, no puedes hacer todo solo, aunque tengas socios. Ya empieza a ejercer este momento donde tenés que delegar, ¿no? O sea, el CTO no puede ser siempre la persona que está haciendo todo el producto, y porque es demasiado trabajo hasta cierto punto. Ahora, habrán otras opciones de hacer startups como Microsoft y lo que sea, ¿verdad? Y no sé si nos va a dar chance de hablar de eso, sí. Pero ¿qué te fijas vos como business owner, ya que yo tengo una audiencia de muchos developers? ¿Qué esperás del developer a la hora de contratarlo? No sé, ¿te importa si viene con título o no? ¿Te importa más el conocimiento que haya tenido, ya sea proyectos o un poco de soft skills, hard skills? ¿Cómo lo ves? Sí, buenísima pregunta. O sea, al final, como todo startup, como hemos hablado, ¿verdad? En estos minutos, al final estamos construyendo, ¿verdad? Software, estamos construyendo un producto. Entonces, incluso el nivel y el estándar de los equipos técnicos dentro de la empresa, en teoría son o deberían de ser los de mejor calidad. No es que necesariamente los otros departamentos o otros equipos deberían de ser de mala calidad o de media calidad, pero esperamos, ¿verdad? O estimamos que los equipos técnicos sean gente muy buena, pero no necesariamente muchas veces, ¿verdad? Es gente que viene con título, ¿verdad? Es más, nosotros, el primer dev que contratamos era una persona que se estaba graduando del TEC, que no había terminado, ¿verdad? De graduarse del TEC, de informática también. Inició a trabajar con nosotros. En menos de 6 meses, ¿verdad? Lo empapamos muchísimo con el tech stack, con todos los frameworks que estábamos trabajando nuevos, que por lo general son muchos de los que está trabajando la industria también actualmente. Y en un proceso, ¿verdad? Casi 6 meses, se adaptó muy bien con nosotros y al final lo terminamos de contratar. Ni siquiera había hecho la tesis de graduación, ni siquiera se había graduado, entonces, y hoy sigue trabajando con nosotros, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Buscamos gente que tenga ambición, que potencialmente también tenga la visión de querer emprender. Tal vez el paso más sencillo, ¿verdad? O el camino más sencillo hoy para los developers o para los juniors es entrar a una empresa que te pague, ¿verdad? Un alto monto, ¿verdad? Y ahí te quedes y comienzas a ganar experiencia.
pero definitivamente existe esta segunda opción, ¿verdad? Es entrar a un startup o entrar a una empresa joven, ¿verdad? Si vos también tenés ganas de emprender en algún momento y comences a aprender, ¿verdad? De qué es todas esas herramientas que necesitas para potencialmente vos hacerlo, ¿verdad? Yo diría en retrospectiva hoy lo que esta persona, Kendall se llama, ¿verdad? Que trabaja con nosotros, todas las capacidades que él tiene, aparte de sus habilidades técnicas que ha aprendido con nosotros, es que ya hoy él tiene, ¿verdad?, las herramientas necesarias para potencialmente él ir a construir su propia empresa. Entonces, eso diría yo que es uno de los valores principales. Claro, de hecho que como a mí también me ha tocado, ¿verdad?, tener un equipo y contratar, al menos por el tipo de modelo de negocio que tengo, muchas veces el nivel de habilidades que deben de tener esas personas no necesariamente se los enseña lo que es la universidad, principalmente habilidades blandas, ¿verdad? Porque, vamos a ver, no estás entrando a una corporación, estás entrando a una startup, ¿verdad? O sea, hay que hacer que eso arranque para que realmente tenga éxito, para que a la larga sea de ahí una buena inversión de tu tiempo y de tu esfuerzo. Entonces, creo que más que todo al inicio, cuando vos tenés que hacer ese producto, o también conocido como MVP o prototipo, de ahí, ya sea que lo hagas solo o que lo hagas con un equipo, es crucial que ellos tengan ese mindset de, eso es una startup, hay que emprender, hay que, o sea, no es como esa comodidad de soy una corporación, acá todo chill, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue todo el tema de hacer el MVP, de que, bueno, para la audiencia es de Minimum Viable Product o mínimo producto viable, ¿verdad? Lo mínimo con lo que vos podés salir al mercado como para testear un poco la idea, pero creo que todo ese factor de testear la idea, ¿cómo lo viviste? Sí. Sí, buenísimo. Creo que hay otro concepto también que se habla mucho en los startups, que es este concepto de pivotear. Lo que hoy crees que puede hacer tu idea, ¿verdad? En 6 meses o en un año, después de experimentarlo, puede ser que no. O que la misma industria o que las mismas tendencias te van tirando hacia otro camino. Eso suele suceder, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Los ejemplos más reconocidos, ¿verdad? ¿Cuál te puedo decir? No sé, digamos Uber. Uber, ¿verdad? Su primera idea era limusinas negras, ¿verdad? Y al final terminaron haciendo una completa infraestructura de movilidad para el mundo, ¿verdad? E incluso hasta delivery de comida. Entonces, por lo general, lo que comienza siendo tu idea no necesariamente es con lo que terminas. Eso al final es un tema de demanda del mercado también, lo que el mercado te va diciendo que hagas. Pero sí, o sea, estos procesos como de experimentación, de constante pivoteo, de que este MVP por lo menos cumpla, como decías, ¿verdad? Este MVP o este mínimo producto viable cumpla las necesidades básicas de un problema, y ya una vez solucionando eso, ¿verdad? Puedes decidir, ok, le metemos gasolina y hacemos aquí un double down, ¿verdad? A ese problema, o más bien comenzamos a explorar otras oportunidades en paralelo. Entonces, es un tema de constante experimentación. Por eso, como te decía, creo que hay que estar muy consciente de estar hablando con ese usuario final y estar en constante comunicación para que él mismo sea el que te va dando la ruta. Claro. Ahora, cuando vos querés, digamos, ya tenés la idea, independientemente si ya tenés el MVP o no, que creo que sería lo ideal en la mayoría de los casos, porque ya demostraste que puedes construir un producto. ¿Qué pasa para yo poder ir a pedir capital, no? Porque al menos en tu caso fue así, ¿no? O sea, fondear $1 millón para construir tu realidad. Vos ya tenías un MVP, fue más que todo una presentación, no tenías nada. O sea, ¿qué pasa en esos casos cuando tu intención de verdad es levantar capital para poder ir a construir un producto? Porque, a ver, muy bonito invertir y todo, emprender y todo, pero o sea, que alguien invierta en vos, que te quite el riesgo de poner tu dinero, no, o sea, no cualquiera lo hace, me explico, no cualquiera te pone $1 millón y te dice, a ver si te construís algo que sirva, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu caso? ¿Ocupaste un MVP, solo la presentación? Sí, no, nosotros definitivamente cuando comenzamos se le dice pitchear, ¿verdad? Pitchear a inversionistas, ya teníamos construido un MVP, incluso ya teníamos tracción, ya teníamos usuarios que estaban utilizando el servicio. La idea en su momento no era la misma a la que teníamos hoy.
En su momento habíamos arrancado más con un tema de coberturas médicas y de salud, ¿verdad? Como habíamos visto, el famoso problema de las plataformas, ¿verdad? Al ellos no ser sus jefes o no tener una relación contractual y ellos no les daban todos estos beneficios, nosotros dijimos, ok, démosle estos beneficios de salud a los conductores y los repartidores. En el camino, ¿verdad? Comenzamos a construir tecnología y nos dimos cuenta que en lo que sí éramos muy buenos era en este tema de extracción de información y los APIs y demás. Y al final, ¿verdad? El giro del negocio terminó siendo diferente, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que más bien éramos muy buenos en otra cosa. Pero sí, para tu pregunta, ¿verdad? Creo que el construir un prototipo es importante, incluso es crucial tenerlo antes de ir a levantar capital. Esto por diferentes factores, como hablado, ¿verdad? Uno, le demuestra a los inversionistas que sí tienen las habilidades de construir y de escalar, que también ellos se van a sentir tranquilos, ¿verdad? Que al final están dando, ¿verdad? Su dinero a gente que tiene la capacidad de potencialmente, ¿verdad? Hacer de esto un éxito. El riesgo es bastante, ¿verdad? Aunque se llama el riesgo de capital de riesgo, ¿verdad? O venture capital, ellos saben, ¿verdad? Que están invirtiendo en empresas que están en etapas tempranas, que todavía, ¿verdad? Como que la idea o la atracción no es la adecuada o la soñada. Hay mucho riesgo, pero en fin, si tienes la capacidad de tener un prototipo que valide que puedes construir, eso básicamente aumenta tus capacidades de salir a buscar capital. Claro. Ahora, ¿cómo sé yo si yo aplico para poder recibir inversiones para poder construir mi startup? O sea, ¿qué es lo que un inversor se fija a la hora de darte, ¿verdad?, ese dinero? ¿Qué tenés que tener? Si es la primera vez levantando capital, por eso tal vez el tema de las fases es importante como que por lo menos lo busquen, ¿verdad? Existe la primera ronda famosa, se llama como la ronda de Friends and Family, que es literal amigos y familia. Es la primera gente que cree en vos, ¿verdad? Y que simplemente te da, no sé, $5,000, $10,000 para que termines de construir. Pero la segunda ronda, que es por lo general a donde muchos de los startups van a estar, que es la pre-semilla, hay ciertas variables, ¿verdad?, que sí te piden esos inversionistas tener. Una de esas es un buen equipo, ya lo hablamos, ¿verdad? Un equipo técnico que sepa construir. Dos, extracción, tener básicamente un prototipo en calle, ya validado, con un poco, ¿verdad?, de feedback ya de usuarios, con números. Por supuesto, ¿verdad?, si también puedes tener ya ingresos o estás facturando de alguna manera, eso también es un buen indicador de que el negocio básicamente va por ahí. Y al final, ¿verdad?, yo diría que tal vez uno de las cosas que necesitas, ¿verdad?, como preguntas, es que si realmente el problema y la oportunidad tienen potencialmente un mercado, ¿verdad?, de billones de dólares, ¿verdad? O sea, vos no querés ir a, no sé, tal vez ahorita no se me ocurre un ejemplo, ¿verdad?, pero ojalá consideren, ¿verdad?, que siempre esa idea o ese problema que ustedes van a ir a desarrollar sea un problema de billones de dólares, y que si vos te comes un 1% de esa industria de billones de dólares, ¿verdad?, vas a tener realmente un negocio sostenible a futuro. Entonces, esa diría yo que es también una de las cualidades más importantes para construir un startup en etapa temprana. Claro. Ahora, como CEO, hasta cierto punto vos sos promotor de tu propio producto, ¿verdad? Entonces, pues me imagino que en el momento donde vos tenés que ir y salir a enfrente de todos esos inversores y, bueno, amarrarme los pantalones, voy con todo, voy a vender mi producto, voy a vender mi idea, mi visión. ¿Cómo es eso? Creo que se le conoce como Demo Day, ¿verdad? Ese momento donde todos están pitcheando a los inversores, pero ¿cómo fue en tu caso? ¿Qué sentiste adrenalina? ¿Sentiste calma? ¿Cómo fue? Sí, el Demo Day, tal vez para darles contexto también, es una práctica que se ha tal vez hecho bastante famosa también en los últimos años aquí en Latinoamérica. Por supuesto, esto arrancó en Estados Unidos, en YC, en otras partes del mundo, donde por lo general hacen algo similar a este programa de Shark Tank, que me imagino que varios aquí lo han visto, donde literal vos pasas enfrente, ¿verdad?, expones tu idea y ojalá en menos de 10 minutos, ¿verdad?, puedas venderle la idea a potenciales inversionistas para que inviertan en vos. Sí, o sea, tu pregunta es ¿qué ocupaba o qué necesitaba para... ¿Qué sentiste cuando estuviste ahí porque me imagino que hay competencia, aunque
no sé si es competencia, pero al final no sé si todos, ¿verdad? Si uno aplica como o sea, no sé, si uno tiene una startup de medicina, si uno tiene si todos los que vamos a ir a pitchear la idea tienen que ser productos de medicina, o hay alguien allá de que fitness, ¿verdad? Salud, de education, no sé. O sea, cuando está ahí, ¿cómo se siente esa vibra de ir a pitchear tu idea? ¿Sientes esa competencia? A cierto punto, muchos de los developers tienden a ser introvertidos. No estoy diciendo que en su mayoría, de hecho yo no me considero una persona introvertida al 100%, ¿verdad? Entonces, tener que ir a salir y pitchar tu idea no es tan normal. Ahora, si tienes algún co-founder que es el hustler, pues mucho mejor, ¿no? Porque tiene esa naturalidad. Claro. Pero en tu caso, ¿cómo fue? Ya. Sí, no, o sea, siempre es emoción, ¿verdad? Al final creo que coincido con vos. Nosotros somos al final embajadores o representamos la marca, el negocio, entonces tenemos que vivir, ¿verdad? Como lo que queremos que represente nuestra empresa y nuestra marca personal y demás. Entonces, era emoción, era realmente poder vender esta idea a ellos, ¿verdad? Algo que yo estoy completamente apasionado por, que creo en el potencial de la idea, que creo en el potencial y el impacto que esto va a tener en mis usuarios. Así que si logras traducir esa idea, ¿verdad? Muchas veces creo que es muy satisfactorio, ¿verdad? Tanto para vos, para tu equipo, como para inversionistas que están creyendo en vos, que creen una visión, que creen un equipo que está detrás. Hablábamos también, ¿verdad? Hace unos días, o sea, esto muchas veces también, y creo que ahora lo mencionabas un poco, esto depende mucho de las tesis de los inversionistas, ¿verdad? Hay inversionistas que solo invierten en empresas de educación, o solo de medicina, o solo de biotech, o solo cripto, o solo de AI, o solo de blockchain. Entonces eso también depende mucho del tipo de la tesis de los fondos de inversión, pero en fin, hay inversionistas para todos, incluso hay una estadística ahí bastante buena. Actualmente no existen, ¿verdad?, suficientes startups en Latinoamérica, ni siquiera, ¿verdad?, para suplir una demanda de inversión que actualmente hay. Entonces hay una muy buena oportunidad, ¿verdad?, para desarrollar tu idea y potencialmente ir a levantar capital de fondos de inversión. Claro, sí, de hecho, creo que la razón de tal vez eso de que hay demasiados inversores, pero no hay tantas developers o no hay tantas personas que estén aplicando es porque volvemos a lo mismo. Siempre hemos visto, al menos desde el lado del developer, algo como muy lejano, solo Silicon Valley, Y Combinator, todas esas empresas súper famosas, pero ya está aplicándose a la realidad de hoy en día, todo el tema de Platzi, pedidos ya, ¿verdad? Ya has mencionado varios. Ahora, antes de empezar el podcast hice unas preguntas a mi comunidad, ¿verdad? ¿Qué piensan ellos sobre las startups? ¿Qué quieren saber? Entonces, no sé si te animarías a responder un par de preguntas. Dale. Ok. Acá estamos ya para poder leer un poco de los comentarios, las preguntas de nuestra comunidad. De hecho, esta que me hacen es una de mis estudiantes, Enrique Ramírez. Me pregunta, ¿qué te hubiera gustado saber antes de haber empezado una startup? Qué bueno. ¿Qué me hubiera gustado saber? Uno, tal vez, y lo hemos hablado, es que existe un ecosistema, que existe gente dispuesta a ayudar. Me hubiera gustado rodearme de gente también que ya pasó por esto, ¿verdad? O que anteriormente lanzó su startup para no hacerlo desde cero y no cometer muchos de los errores que cometimos. Así que creo que eso tal vez es lo primero que me hubiera gustado saber, que hay acceso en este momento, hay mucha gente que quiere ayudar, mucha gente que te puede dar herramientas, ¿verdad? Creo que lo que está haciendo Tony también con DevLive, mucho, ¿verdad? De esa capacidad de entender de que esto no es un proceso solitario, de que hay un ecosistema alrededor, de que hay gente que te puede ayudar. Tal vez es uno de los consejos principales, ¿verdad? Que definitivamente me hubiera gustado saber antes de hacerlo solo. Claro. De hecho que para lo que fue mi startup, la diferencia entre la primera que no tuvo éxito y esta que está teniendo éxito, digamos, es que en la primera lo intenté hacer todo solo y en la segunda busqué mentores. Esa fue la diferencia, simplemente, porque ya no me tenía que comer un problema yo solo, sino que lo que había estudiado alguien o lo que trabajó por 10 años me lo simplificó en 3 meses.
Entonces yo ya no era solo un developer, ¿no? Que era poder tener esta habilidad de no solo ser un developer, sino de ser un multitasker o como polivalente en tus habilidades, porque al final para ir a conseguir ese éxito en un negocio, no solo puedes ser la persona que construye el producto, ¿verdad? Tenés que ser bueno vendiendo, tenés que ser bueno liderando, tenés que ser bueno entregando todo lo que es el producto en sí, prospección, entender el mercado. O sea, hay muchas cosas que se necesita para tener una startup en pie y que día con día crezca, y solo es muy probable que no se logre. Ahora, otra pregunta muy buena es, ¿cuál crees que es el mayor reto que se tiene al empezar y tener una startup? ¿Cómo se puede afrontar? Pucha, qué buena pregunta. O sea, retos siempre van a haber, ¿verdad? Al final, emprender de por sí es difícil, pero diría que es lo más satisfactorio. O sea, al final estás construyendo algo que te apasiona hacer, no necesariamente estás clavado en un 9 a 5, no tenés un jefe. O sea, hay un montón de variables, ¿verdad? Por el cual yo diría que esto es realmente, ¿verdad? Por lo menos a mi parecer, el camino que toda persona debería de tomar. Pero retos siempre van a haber, o sea, esto no es fácil, así como cualquier cosa, ¿verdad? Retos siempre van a haber, pero bueno, no sé, tal vez como el principal reto, pucha, no sé, tal vez es eso, ¿verdad? Es como, ojalá que tu equipo técnico al final sí tenga las capacidades de tomar decisiones correctas, ¿verdad? De que sea muy bueno tal vez traduciendo todas esas ideas literal a código, de que existan, ¿verdad? Procesos estandarizados de cómo es que bajamos ideas para comenzar a desarrollar. Tal vez el reto principal, y aquí tal vez como para resumir, es un tema de enfoque, ¿verdad? Muchas veces cuando arrancas una idea querés hacer todo y pucha, ok, hoy quiero hacer esta funcionalidad, pero también quiero hacer esto, pero hagamos todo, y al final, entonces, eso tal vez es uno de los retos principales que hemos tenido, es como cómo hacemos enfocarnos en una cosa bien, solucionamos esto primero, ¿verdad? Y después pasamos. Tal vez eso, ¿verdad? Entre varias, pero sí. Ok, acá tengo la última, pero después de eso te quiero hacer una pregunta personal, ¿verdad? Que es, creo que, muy interesante para toda la audiencia, para que se queden a escuchar esa, porque esa creo que va a ser una muy buena pregunta. Ahora, esta es de Mario, también es uno de mis estudiantes de DevLife. Dice, ¿algún día logró imaginar lo que está logrando y qué es el día a día? Y te sumo ahí un poquito. ¿Cuándo sentiste que ya fue real? O sea, ¿qué es real lo que está pasando? Porque creo que al inicio todo este tema de tener una idea y emprender es bonito y todo, pero muchas veces es fantasiosa. ¿Cuándo, o sea, te lo dicen, creíste que lo ibas a lograr y cuándo sentiste como está pasando? Estoy soñando despierto. Sí, buenísima. Sí, qué buena pregunta, qué sentimiento también más tuanis. O sea, creo que fueron varios factores. Al final es, o sea, viendo hacia atrás, como que ya han pasado casi ya más de un año y medio. O sea, vemos hacia atrás y realmente no me acuerdo realmente el momento donde dijimos, sí, madre, todo lo que hemos construido, todo lo que hemos pasado, los cracks de inversionistas que hoy nos están respaldando, que ya son más de 7, uno en México, uno en Chile, el BitLab, ¿verdad? En El Salvador, en Costa Rica, Caricaco. Entonces, el armar, ¿verdad? Ese equipo también tan fuerte detrás tuyo, creo que te da cierta satisfacción de que estás haciendo las cosas bien. Y diría que es eso, ¿verdad? Simplemente el tener reuniones mensuales con ellos, ¿verdad? Y que sea gente externa también que está validando o emocionada que tu visión se construya, es muy satisfactorio. Y aparte de inversionistas, los mismos usuarios, ¿verdad? Cuando ya comienzas a ver, ¿verdad? El impacto que está teniendo tu producto en vidas de miles de personas, eso también, ¿verdad? Te dice, wow, tenemos la capacidad realmente de, literal, unos más en una oficina, ¿verdad? Con 6, 7 computadoras, estamos impactando a cientos de miles de personas, ¿verdad? Eso tiene demasiado valor. Creo que ese fue el momento que yo dije, aquí estamos haciendo algo bien, ¿verdad? Y esto no lo cambia por nada del mundo. Okay, genial. No, bueno, creo que como para ir cerrando, la pregunta más interesante que yo te puedo llegar a hacer es, para un developer, ¿sientes que vale la pena hacer una startup? Qué buena. Yo
Yo diría que sí, ¿verdad? Tal vez ahorita lo mencioné tal vez un poco en la pregunta anterior, pero si vemos los caminos tradicionales que tiene un developer, ¿verdad? Yo considero que nada más existen 3 pasos. El primero, ¿verdad? Es mantener tu trabajo de 9 a 5. Yeah. Optar, ¿verdad? Porque avances en tu carrera como junior, ojalá pases a mid y potencialmente seas un buen senior. No sé cuánto te va a durar ese proceso. Hay gente que dura 2 años, 3 años, 5 años. Hay gente que dura 10 o 15 años. O hay gente que nunca llega. Ese diría que es el primer paso. El segundo paso es ser potencialmente un consultor o un freelance, armarse diferentes clientes, ¿verdad? Y comenzar a hacer tu portafolio de clientes, que también es complicado por el tiempo que tenés, ¿verdad? Y que tenés que delegar y demás. Y te comenzás a construir, comenzás a ser vos la persona, ¿verdad? Que depende de muchos clientes. Eso también a nivel de trabajo creo que te jode o te cansa. Y la tercera, ¿verdad? Es esta. Es ser el dueño de tu tiempo, es ser de alguna manera tu jefe, salirte de esta estructura de un 9 a 5, ¿verdad? Y literal construir una visión. Creo que no hay nada más satisfactorio, ¿verdad? Que el trabajar y yo levantarme todos los días y construir, ¿verdad? Algo que yo estoy realmente apasionado por hacer. Creo que a muchos nos ha tocado, ¿verdad? Literal codear o construir algo que no nos interesa o realmente no nos gusta. Entonces creo que sí recomendaría hacerlo. El construir una startup te va a dar una visión primero de negocio, súper integral en un montón de áreas, cómo construir un equipo, cómo delegar, cómo construir, todos esos aspectos que acabamos de hablar, la parte legal, la parte de operaciones. O sea, te va a hacer un mejor profesional en un montón de áreas, no solo en el aspecto técnico, y esto potencialmente, ¿verdad? Te puede dar lo que estás buscando, ¿verdad? Una retribución al final financiera también, que le estás apostando a algo de mediano o largo plazo, que potencialmente, ¿verdad? Pueda hacerte libre financieramente, ¿verdad? Entonces creo que es una motivación extra, no debería ser la principal definitivamente, pero creo que es muy satisfactorio el camino, ¿verdad? Y aparte de eso, en el ecosistema vas a ir conociendo gente también muy buena, otros emprendedores, otros fundadores, ¿verdad? Que también hoy la están reventando. Y en fin, creo que sí lo recomendaría y más bien creo que ese es un buen espacio para comenzar a aprender de estos temas, principalmente en Costa Rica, que todavía no son temas, ¿verdad?, que se conoce mucho. Okay. No, más bien, gracias por extenderte incluso porque claro, la pregunta que yo hago de ¿vale la pena hacer un startup? No, sí, no, y ya, pero que llegues y lees un action plan y eso es lo más probable que vos vayas a experimentar, de ser un empleado, decidir si querés ser un empleado para todo el resto de tu vida o no, ¿verdad? Si querés que dure 2 años, 5 años, 10 años, vos decidirás. Luego que tal vez empieces con todo ese tema de freelancing, consulting, ¿verdad? Salirte un poco más del esquema tradicional y que ya empieces a sentir esa presión de que, ok, yo tengo que ir a buscar los clientes, me están pagando por eso, hasta ya eventualmente poder sistematizarlo a un negocio escalable, donde creo que es donde todo el mundo apunta, ¿verdad? Poder ser libre financieramente o tener un pasivo que te entra mes a mes de un negocio que ya está funcionando sin vos, porque al final creo que es el problema de la consultoría del freelance hasta cierto punto, ¿verdad? Que vos sos como el empleado de tu propia empresa. Y nada, entonces, gracias por el espacio, que, ¿verdad? Nos diste el chance de sentarte acá, darle con todo al mic ahí para escupir toda la información. Espero que la audiencia igual también lo haya captado bien, lo aprecie también, porque hay demasiados años detrás de información. Nada, ¿algunas últimas palabras? No, gracias. Gracias por la oportunidad. Motívense a aprender más de startups. Creo que DevLab también es un gran espacio para que ustedes comiencen a aprender más de esto. Tony lo que me ha comentado es que más y más también quiere comenzar a hablar de estos temas, así que acérquense a nosotros, como decía, ¿verdad? Estamos súper dispuestos a ayudar. El ecosistema de Latinoamérica, principalmente en Costa Rica, va creciendo muchísimo. Ya hay varios también casos de éxito acá que podríamos comenzar a aprender y nada, que se motiven, porque realmente creo que es el camino, ¿verdad? Correcto, ideal, ¿verdad? Para la etapa natural de un developer. Claro. De hecho, si ya eres un developer que tiene 5 o 10 años de experiencia laboral, ya llegaste como a ese top de senior y ya te cansaste, ¿verdad?
de trabajar o ser un empleado para un negocio y ya decidiste hacer una startup, mándame un mensaje en Instagram con la palabra startup para saber cuántos de ustedes quieren hacer este paso. Y también no lo olviden, suscríbanse, denle a la campanita, comenten, porque eso a mí me enseña que lo que estamos haciendo acá realmente les está aportando para poder seguir trayendo más cracks acá a la comunidad. Y nada, los veo en la siguiente.